La parashá Re significa mira o ve. ¿Okay? Esta parashá está en el libro de Devarim. Estamos estudiando el último libro de la Torá. El libro de Devarim, capítulo 11, versículo 26. Desde ahí comienza esta parashá y vamos a dar la lectura para poder luego dar breves comentarios y hacer reflexiones para el crecimiento de nuestra alma. Bien, antes de comenzar vamos a hacer la bendición por el estudio de la Torá. Bendito sea usted, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos separó entre todas las naciones y nos concedió su Torá. Bendito sea usted, Adonai, el dador de la Torá. Amén. Muy bien. Baruch Hashem, entonces vamos a comenzar a estudiar esta parashá, la parashá Re. Muy bien. A ver. Estimado Eduardo, ¿usted puede dar lectura? Tenemos ahí en la pantalla la cita para poder leer esta parashá. Perdón. ¿Lo Shalom, escucho bien? estimado. Sí, sí. Inicio ahí en el paso 26. El capítulo 11, versículo 26, ahí donde está subrayado con amarillo, desde ahí empieza la parashá. ¿Sí se puede leer ahí o que lo amplíe un poquito más? Sí, allí luego. Ok. Dice, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor, su Elohim, hoy les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor, su Elohim, y se apartan del camino que hoy les mando seguir, y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Cuando el Señor, su Elohim, los haya hecho entrar en la tierra que van a poseer, ustedes bendecirán al monte Gerizim y maldecirán al monte Ebal. Sin embargo, para la esquina derecha creo que no se lee toda la frase. Hermano, Ese hermano que habla así se corta el celular. un ratito, por favor, hay un micrófono que está prendido, por favor. Nuestro hermano Eduardo está dando lectura a la Torá. ¿Dónde está, mano? Están al otro lado del Jordán, en el territorio de los cananeos que viven en el Arabá, en la vecindad de Dios, junto a las encimas de Moré. Ustedes están a punto de cruzar el Jordán y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor su Elohim, cuando la hayan tomado y ya estén viviendo allí, cuiden de obedecer todos los preceptos y las normas que hoy les mando. Destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses, las naciones que ustedes van a desposeer, es decir, en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, les prenderán fuego a imágenes de la diosa Aserá, derribarán sus ídolos y borrarán de esos lugares los nombres de los dioses. No harán lo mismo con el Señor Elohim, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde, de entre todas las tribus de ustedes, él habitar. Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. Allí
en la presencia de Elohim su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán los logros de su trabajo, porque el Señor su Elohim los habrá bendecido. Ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor parece, pues todavía no han entrado en el reposo ni en la herencia que les ha dado el Señor su Elohim. Pero ustedes cruzarán el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor su Elohim les da herencia. Él los librará de sus enemigos que los rodean, y ustedes vivirán seguros. Y el lugar donde el Señor su Dios decida habitar, llevarán todo lo que les ha ordenado: holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones y las ofrendas más selectas que les haya prometido al Señor. Cuando ofrezcan holocaustos, cuídense de no hacerlo en el lugar que les plazca. Los ofrecerán solo en el lugar que el Señor elija en una de las tribus, y allí harán todo lo que yo te ordeno. Sin embargo, siempre que los desees, podrán matar animales y comer su carne en cualquiera de sus ciudades, según el Señor tu Elohim te vaya bendiciendo. Podrás comerlas ritualmente, pero como si se tratara de carne de gacela o de ciervo. Pero no deberás comer la sangre, sino que la derramarás en la tierra como si fuera. Luego tiene que mover la pantalla un poco hacia el otro lado para que termine la frase. No podrás comer así. Ok, ahorita ya está bien. Disfrutarás de ellos en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que él elija. Así también lo hará tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, y los levitas que vivan en tus ciudades, y te alegrarás ante el Señor tu Elohim por los logros de tu trabajo. Cuídate de no abandonar al levita mientras vivas en tu tierra. Cuando el Señor Dios haya extendido su territorio, según lo ha prometido, y digas: como quisiera comer carne, podrás comer toda la carne que quieras. Si queda demasiado lejos del lugar donde el Señor tu Dios decida habitar, podrás sacrificar animales de tus ganados y rebaños según mis instrucciones, y comer en los pueblos todo lo que quieras. Come de su carne como si fuera carne de gacela o de ciervo. Estés o no ritualmente puro, podrás comerla, pero asegúrate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida. No debes comer la sangre viva con la carne. En lugar de comerla, derrama en la tierra como si fuera agua. No comas la sangre, para que te vaya bien a ti y a tu descendencia, pues estarás haciendo lo recto a los ojos del Señor. Las cosas que hayas consagrado y las ofrendas que hayas prometido, prepáralas y llévalas al lugar que el Señor habrá de elegir. Tanto la carne como la sangre de tus holocaustos la ofrecerás sobre el altar del Señor tu Elohim. Derramarás la sangre sobre el altar, pero podrás comer la carne. Ten cuidado de obedecer todos estos mandamientos que yo te he dado, para que siempre te vaya bien, lo mismo que tu descendencia.
Así habrás hecho lo bueno y lo recto a los ojos del Señor tu Elohim. Ante tus propios ojos el Señor tu Elohim exterminará a las naciones que van a invadir y desposeer. Cuando las hayas expulsado y te hayas establecido en tu tierra, después de haberlas destruido, cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir acerca de sus dioses. No preguntes cómo adoraban estas naciones a sus dioses para que yo pueda hacer lo mismo. No adorarás de esa manera al Señor tu Elohim, porque el Señor le resulta abominable todo aquello que hacen para honrar a sus dioses. Quemaban a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificio a sus dioses. Cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno, sin añadir ni quitar nada. De variación. Prepara, Donald. Toda roba, estimado. Muy bien. Bien, sean bienvenidos todos ustedes. Hoy nos toca estudiar la Parashá Re'eh. Esta semana vamos a estudiar esta Parashá muy interesante, donde vamos a ver qué es una bendición y qué es lo contrario, o lo que ha sido traducido como maldición. Esta Parashá toca este tema y como dio lectura a nuestro hermano Edibardo, habla también acerca de la entrada de los hijos de Israel a la tierra de Canaán para poder tomar posesión de ella nuevamente. Y ahí vamos a ver donde lo pudimos apreciar en la lectura, de que el Eterno les prohíbe la idolatría en todos los aspectos y en todos los tipos de que esas naciones, esas creencias, de esas culturas, de esos países, de esos pueblos, practicaban, y por lo cual el Eterno llegó hasta el límite para poder despojarlos de esa tierra y entregársela a los herederos de Abraham. Bien, bueno, entonces esta parashá es una continuación. Moshe sigue dando su discurso para los hijos de Israel. Recordemos que él no va a entrar a la tierra prometida, entonces él está más preocupado por la vida de los hijos de Israel una vez que lleguen a ingresar y poseer esa tierra, la tierra santa, la tierra de Israel. Y como un papá a sus pequeños hijos, entonces está preocupado por cada uno de ellos y lo aconseja. Lo aconseja duramente, con dureza, también lo aconseja con dulzura, lo aconseja con sabiduría, lo aconseja para que tengan temor a Hashem, a los cielos. Les da también el consejo para que se cuiden de no olvidar la Torá, los mitzvot, los preceptos que ya se les han sido revelados en el monte Sinaí. Y vamos a ver de que todo va a depender de su fe y de la obediencia que ellos tengan a los preceptos, a la Torá, para que puedan residir en esa tierra y para que les vaya bien. Esto Moshe ya lo venía insinuando en la parashá anterior, la parashá Ekev. Él ya habló acerca de las consecuencias de obedecer o no obedecer la Torá de Hashem. Y ahí vimos nosotros todas las bendiciones que un hijo de Israel puede recibir en la Tierra Santa y también las consecuencias, los castigos, como el Eterno nos va a disciplinar si es que en caso nosotros tratamos de obviarla o esquivarla, tratando de hacer algunas cosas diferentes. Muy bien. Entonces, bien, vamos a comenzar. Esta parashá comienza en el capítulo 11 del versículo 26, libro de Devarim. Y la parashá se llama Re'eh. En hebreo, Re'eh ha sido traducido aquí como mira, observa o ve, percibe. Y la Torá nos dice, hoy presento ante ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si obedecen los mandamientos de Hashem Elohim, que yo les ordeno hoy, y la maldición, si no obedecen los mandamientos de Hashem Elohim,
y se apartan del sendero que yo les prescribo hoy, siguiendo a ídolos de otros, de los que jamás ustedes supieron. Muy bien. Entonces la Torá no es nada complicado y es específica y va directamente al punto y al grano. Y dice, si ustedes van a adquirir bendición, obedezcan la Torá. Si hacen lo contrario de apartarse de ella, entonces en consecuencia van a tener maldición. Maldición en el sentido de que las acciones, las obras, las cosas que ustedes realicen no van a prosperar en ninguna manera, sino que van a deteriorizar sus vidas. ¿Okay? Van a menguar en cuanto a la espiritualidad. Entonces, es interesante la palabra re'e, mira. ¿Por qué la Torah dice mira y no dice escucha? Porque más lógico sería escucha, que lo que yo te voy a decir te va a traer bendición o te va a traer maldición. Bien, eso sería lo más lógico, escuchar. Si hablamos nosotros de bendición y de maldición, entonces yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer para poder tener una bendición y qué es lo que no tengo que hacer para no adquirir una maldición. Pero la Torah viene y nos dice, mira. Entonces, esa palabra re'e va a ser alusión a que uno tiene que percibir, o sea, uno tiene que ver, uno tiene que entender, uno tiene que ser testigo de esa bendición o testigo de las consecuencias de no obedecer. Es decir, no vamos a poder separarnos porque un hijo de Israel ya está enmarcado en los parámetros de Hashem, en tener bendición o tener maldición. Maldición en el sentido, más en el sentido, como lo vimos en la parashá anterior, en un sentido de disciplina, de corrección, de un papá como corrige a su hijo, con amor, en ese sentido. Y más que todo, esta palabra maldición está ligado a apartarse de los caminos de Hashem y seguir idolatría, es decir, una cultura ajena a la Torah, y tratar de buscar la espiritualidad al Creador a través de otras fuentes extrañas que no han sido reveladas en el monte Sinai o que no han sido transmitidas a Moshe. Eso se debe entender como maldición. ¿Ok? Y la bendición está ligada totalmente a la tierra de Israel. ¿Ok? A la tierra de Israel y a cumplir todos los mandamientos que se pueden cumplir en la tierra de Israel. Muy bien. Entonces, dijimos, el testimonio que uno ve a través del sentido de la vista es irrevocable. Cuando usted ve algo, para usted es una verdad. Aquello que puede percibir, aquello que usted puede ver, aquello que usted pudo presenciar. Así como los hijos de Israel en el monte Sinaí, cuando vieron que ese monte humeaba, habían truenos, todo eso pudo percibir en profecía, un nivel más elevado, pero pudo verlo, pudo percibirlo, inclusive con el sentido de la vista. Por eso Moshe viene a indicar hoy en esta parasha re'e, es ese mismo aspecto de ver la bendición, de ver, de que, dice Moshe, de que lo que tus ojos van a poder ver es porque ya yo te lo revelé hoy. Eso es lo que dice Moshe. En tu vida, si te va a ir bien en todas las cosas que vas a hacer, es porque vas a estar guardando lo que yo te prescribo hoy, dice Moshe. Pero si en tu vida estás siguiendo otras cosas, otros afanes y estás enfocado en otras culturas, estás enfocado en realizar lo mismo que realizaron estos otros pueblos, entonces ahí te estás apartando del camino de la Torah. Entonces por eso empieza esta parashá, inclusive el nombre de la parashá es Re'e, mira. Uno tiene que ser ese testigo de poder ver la bendición o la maldición en su vida. Entonces, dijimos, lo que uno ve
ya tiene ese estatus de categórico y definitivo. A diferencia de lo que uno escucha, que puede, cuando uno escucha algo, entonces puede prestarse a interpretaciones. Yo puedo interpretar aquello que escucho, pero aquello que yo veo, entonces estoy más seguro de poder percibirlo de una mejor manera. Entonces, aquí el versículo nos viene a intentar transmitir de que esa bendición que se va a recibir es, si se observan las normas de Hashem, no va a ser un cuento que alguien tal vez te pudo contar o te va a decir, te, te puede dar una experiencia de su vida, o los testimonios. Ustedes han escuchado muchas veces de que en muchas religiones les gusta dar muchos testimonios, pero hay que saber cuándo, hay que saber cuándo decir las cosas, hay que saber cuándo darle el honor debido al Creador y hay que hacerlo con sabiduría. Entonces, la forma de que uno debe percibir estas bendiciones no va a ser por el rumor de alguien más o de lo que uno puede escuchar, sino que va a ser una consecuencia, algo de una acción. Es una causa y un efecto. Aquellas cosas que nosotros estamos realizando en relación a la Torá, entonces Hashem es fiel, justo y verdadero para poder respaldar lo que él ya ha transmitido y que hoy Moshe con firmeza viene y le transmite. Moshe les dice, hoy yo les presento ante ustedes la bendición y la maldición. No hay otro camino. Van a haber dos caminos para ustedes. La bendición, si siguen los mandamientos que ya yo les entregué hoy, y la maldición, si ustedes tratan de ignorarlo y apartarse de ese camino. Entonces, eso es lo que nos refleja aquí el versículo 27. Nos dice, la bendición va a ser si obedecen los mandamientos de Hashem, su Elohim, que yo les ordeno hoy, dice Moshe. Entonces, por eso es importante estudiar la Torah para conocer los mandamientos de Hashem. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los mandamientos de Hashem? ¿Qué es lo que Hashem demanda de mí para que yo reciba una bendición? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y luego vemos el versículo 28 donde dice, y la maldición si no obedecen los mandamientos de Hashem su Elohim y se apartan del sendero que yo le prescribo hoy, siguiendo a ídolos de otros, de lo que jamás ustedes supieron. Bien, esto también está ligado, estas bendiciones y estas maldiciones están ligados dentro de la Torá a mandamientos positivos y mandamientos negativos. Mandamientos positivos son mandamientos de realización, de acción. Mandamientos de hacer, de cumplir alguna misvá. Por ejemplo, guardar el Shabbat es un mandamiento positivo, algo que yo tengo que realizar. Y en consecuencia a lo que puede llegar a ser la maldición, entonces son mandamientos de abstención. Mandamientos de abstención son aquellos que la Torá no me permite realizar. No robarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Ese no es donde me limita a no cometer una transgresión de la Torá. Entonces, en eso también está insinuado. Todo abarca la Torá misma. Y con mandamientos positivos, yo cumplo la misma para mi bendición, e incluso también con aquellos de abstención, a los cuales yo me tengo que abstener de poder realizar. Entonces, también, a través de esa abstención, yo recibo también la bendición. Muy bien, entonces en la Torá existen mandamientos positivos que nosotros tenemos que hacer y existen también mandamientos negativos en los cuales nosotros debemos abstenernos a realizar. Muy bien. Por ejemplo, del Shabbat mismo, ya que tocamos ese ejemplo, la misvá es guardar Shabbat. Recordar y guardar Shabbat. Nosotros tenemos que guardar y recordar Shabbat. Tenemos que tenerlo presente siempre. Luego, ¿cómo lo guardamos y cómo lo recordamos? Hay muchas maneras de cómo hacerlo. Y el mandamiento de abstención del mismo Shabbat es no trabajar o no hacer melajá, en hebreo melajá, alguna labor que me produzca, que
que no me ayude o no me aporte en mi espiritualidad. Ese tipo de trabajo no tengo que realizar en Shabbat. Entonces, eso dentro de la misma de Shabbat tengo mandamientos positivos y tengo mandamientos negativos de abstención. Entonces, toda la Torá está compuesta por estos mandamientos. Y cuando nosotros llegamos a poder estudiar, vamos ahí a poder ver de que cada vez que nosotros vamos esforzándonos por cumplir estos mandamientos que Hashem, nuestro Elohim, nos ha ordenado realizar, vamos a ver la bendición. Vamos a ver, no lo vamos a escuchar de alguien más. Nosotros tenemos que ser personas activas en el sentido de ver esa bendición en nuestras vidas. Muchas veces la bendición está, nuestra percepción, la percepción que nosotros tenemos alejada de la Torá, y de que sí es, en parte es lógica o común, bueno, y que está incluido también dentro de las bendiciones, es que la bendición tiene que ser material. Pero sí, en parte es como una consecuencia a mi esfuerzo, a mi acción, porque Adonai sí retribuye de forma, cuando yo actúo de manera honesta, justa y correcta y de acuerdo a las normas de la Torá, entonces Hashem sí me va a bendecir también materialmente. Pero muchas veces la bendición está ligada simplemente, hablo de algunas religiones o de la percepción que muchas veces tenemos acerca de la palabra bendición, de que está ligada un 99% a lo que es material. Entonces, si una persona no recibe algo material, esa persona no es bendecida, entre comillas, por la percepción que tiene de lo que es la palabra bendición. Pero hoy estamos viendo de que la bendición, los hijos de Israel la van a recibir cuando hereden la tierra de Israel y allí puedan cumplir los mandamientos de Hashem. Entonces, ¿qué es lo que a mí me va a traer esa bendición al cumplir los mandamientos de Hashem? Entonces, de que me van a permitir tener un mayor crecimiento espiritual, una mayor comprensión de las cosas espirituales acerca del Eterno, de cómo Él puede llegar a poder bendecir mi vida de una manera en la cual yo pueda llegar a quedar satisfecho, contento con mi parte, con las cosas que estoy recibiendo y de una manera trascendental, espiritual. Entonces, Moshe le está hablando de esa bendición, de cumplir los mandamientos, y al cumplir esos mandamientos, entonces la bendición va a recaer sobre todos los hijos de Israel. En todo el sentido de esa palabra. La bendición espiritual, primeramente, donde vamos a tener bendición espiritual en el sentido de que vamos a tener más conciencia de cuándo cumplir una misvá y cuándo abstenernos de no transgredir una misvá, de tener temor al cielo. Porque recordemos que nuestras vidas están llenas de elecciones y de decisiones. Y toda nuestra vida está regida en base a la espiritualidad. Si hacemos algo, si lo estamos haciendo de manera justa, si lo estamos haciendo de manera correcta, si las cosas que estamos realizando las estamos haciendo en honor a Hashem, o simplemente dejamos de lado la Torá y tratamos de buscar un poco el beneficio de nuestra parte, no importa perjudicando a alguien más. Entonces, nosotros mismos somos conscientes de las cosas que realizamos y nosotros mismos sabemos si nos estamos engañando o si somos verdaderos y conscientes con las cosas que realizamos. Entonces, en ese sentido, nos llega a nosotros esta parte de lo que es la bendición espiritual. La bendición también de la inteligencia para saber tomar buenas decisiones, a saber cómo ayudar a alguien más. Necesitamos inteligencia para poder hacerlo de la manera más adecuada, más correcta, efectiva, y verdaderamente que esa persona pueda llegar a recibir lo que nosotros tratamos de darle. Otra bendición, también la bendición sentimental o del pensamiento, del corazón, que está ligado a nuestras emociones, donde podemos controlar nuestros impulsos, nuestros deseos, podemos canalizarlos para bien, y podemos también ahí
tratar de pulir nuestras cualidades, en el aspecto de tener mayor alegría con las cosas que verdaderamente yo le doy valor, y más específicamente, por ejemplo, a la familia, a la familia o a las personas que están a mi alrededor y que yo aprecio, luego a las cosas que puedo llegar a tener en mi vida, en mi propia vida, que recibo la bendición del Eterno, la vida, la salud, el aire, todo aquello que yo puedo recibir del Creador y que no soy meritorio de poder obtenerlo, entonces debo ser consciente y poder agradecer. Entonces ahí también recibo bendición. Luego también en mi forma de mis debilidades, en mis cualidades, en mi carácter, tratando de esforzarme más en el enojo, en la ira, en la envidia, etcétera, en todo aquello que tenemos nosotros que mejorar. Entonces, ¿cuál es la bendición en eso? Recibir la fuerza para poder abstenernos de transgredir y ceder sin límite a nuestros parámetros. Entonces la Torah viene y nos da la fuerza para poder este carácter o nuestros caracteres tratar de impulsarlo siempre al bien y a cosas positivas. Y luego también tenemos la bendición, lo que es la bendición material, donde inclusive la tierra misma va a producir el doble o el triple, además de nuestro esfuerzo que nosotros podamos realizar, la bendición acerca de la obra de nuestras manos, las acciones que nosotros realizamos en los negocios y en todo tipo de emprendimiento, incluso en la realización con algunas personas de algunos tratos, alianzas y todo lo demás que tiene que ver con comercio, con dinero. Entonces, cuando en nosotros haya temor al cielo y tengamos honestidad en las cosas que realizamos, entonces también ahí el Eterno nos va a respaldar y va a ver lo que se conoce como la bendición. Muy bien, entonces todo esto engloba hoy a nosotros que estamos en el exilio, porque estas bendiciones, recordemos, es para poder cumplir la Torá en la tierra de Israel y con todo lo que ello conlleva. Entonces, esto que nosotros estamos en el exilio es parte de nuestro perfeccionamiento, es como un ensayo para poder realizarlo y cumplirlo de una manera más adecuada y más objetiva en la tierra de Israel. Luego, fíjense en el versículo 29, dice, cuando Hashem, tu Elohim, te introduzca a la tierra a la que te diriges para poder tomar posesión, entonces dice, ubicarás a los que bendicen, estoy hablando a los que bendicen o maldicen, van a ser los Cohen, los levitas, los Kohanim, y dice, ubicarás a los que bendicen mirando hacia el monte Gerizim, y a los que maldicen lo ubicarás mirando hacia el monte Ebal. Esos montes se encuentran del otro lado del Jardín, lejos hacia el oeste en la tierra de los Kenanitas, que habitan el Arabá frente a Gilgal. Junto a la planicie de Moré, ustedes están próximos a cruzar el Jardín para conquistar la tierra que Hashem, su Elohim, les da. Ustedes las tomarán en posesión y se establecerán en ella. Ok. Bien, es interesante entonces ver aquí donde Moshe les dice de que van a ubicar a los que bendicen hacia el monte Gerizim y a los que maldicen los ubicarán hacia el monte Ebal. Bien. Los hajamim, la sabiduría del pueblo de Israel, los sabios del pueblo de Israel, han dicho de que ese monte Gerizim, de manera, Moshe estaba transmitiendo a través de estas palabras proféticamente, de que Moshe sabía que en el monte Gerizim, a ese lado del sur, va a estar situada la tierra de Judá, la tierra de Benjamín, y allí va a estar establecido el Bet HaMikdash, es decir, en Jerusalén, en la ciudad de David. Entonces,
Allí va a reposar la presencia de Hashem, allí se debe servir a Hashem, ese es el lugar en el cual él ha elegido, él ha escogido para sentar allí su nombre, y todos aquellos que miren ese lugar en relación a cumplir la misbah que tienen que ver con el Bet HaMikdash, por ejemplo, la peregrinación en las 3 festividades que se tienen que realizar en el templo, los korbanot que se tenían que ofrendar también en el templo, no se podría hacer en otro lugar, incluso dentro de la tierra de Israel. Entonces Hashem a Moshe le mostró, le reveló de que esa bendición está de parte de ese lado, de ese sector que está situado en el monte Gerizim. Y luego hacia el monte Ebal, el monte Ebal es el lado opuesto, hacia el norte, donde allí va a estar situado la idolatría. Y aquellos que quieran levantar algún altar, como también ocurrió históricamente en Israel, entonces trataron de buscar la presencia del Creador dentro de Israel, en el lugar donde Él no lo escogió, y llegaron a profanar su nombre, llegaron a hacer idolatría, y llegaron incluso a tratar de ajustar las normas de la Torá a algunas regulaciones que no se podían hacer en Jerusalén. Entonces, entonces Moshe les hace mención. Si ustedes van a guardar los mandamientos de Adonai su Elohim, les va a ir bien y va a recaer sobre ustedes toda bendición para que puedan seguir haciendo su servicio al Creador en la tierra mientras ustedes vivan y se prolonguen sus días en esa tierra. Pero si van a llegar a cometer idolatría, entonces, bueno, la tierra misma los va a expulsar a ustedes y no van a ser meritorios de poder poseer esa tierra. Muy bien, y entonces Moshe aquí les da la explicación de que ellos van a cruzar el Jardín para poder conquistar esa tierra que el Eterno ya les ha entregado, para poder tomar la posesión y establecerse allí. Y en el versículo 32 dice, sean cuidadosos en cumplir todos los decretos y las leyes que hoy presento ante ustedes. Muy bien. Entonces este capítulo 11 cierra con ese versículo donde Moshe les dice de tener cuidado, apreciar lo que ya se le ha sido otorgado. En este aspecto, para los hijos de Israel, para nosotros, la Torá. La Torá. Nosotros tenemos que apreciar, valorar y cuidar la Torá en relación a los preceptos que están en ella, para poder cumplirlos todos en el sentido de acuerdo a nosotros mismos. O sea, todo está ligado a nosotros. Mientras nosotros pongamos nuestro esfuerzo por saber qué es lo que la Torá me permite hacer, qué es lo que la Torá no me permite hacer, qué tengo que realizar, cómo lo tengo que realizar, cuándo lo tengo que realizar, por qué lo tengo que realizar, a quiénes tengo que involucrar yo para poder realizar una misma. Todo eso tiene que venir de mí. Por eso dice Moshe, sean cuidadosos de cumplir todos los decretos y las leyes que yo les presento hoy a ustedes. Entonces, Moshe también nos hace la insinuación, cada uno de nosotros, de poder estudiar los mandamientos para saber cuáles son. Entonces, en la medida que nosotros vamos estudiando y nos vamos dando cuenta de qué es lo que tenemos que hacer, entonces ya ahí se me viene como una obligación por parte de Hashem y de la Torá a través del pacto que él realizó con Israel. Y si yo quiero formar parte de ese pacto y recibir todo lo que la Torá a mí me está transmitiendo como bendición, entonces también yo tengo que ser parte activa en cumplir todos estos decretos que ya yo voy estudiando, que ya se van formando parte de mi carácter, de mi vida, y así voy formando yo mi identidad judía. ¿Ok? Muy bien. Bien, entonces aquí termina Moshe con este versículo
y luego pasa al siguiente capítulo acerca de la santidad de la tierra de Israel. Bien, hasta aquí vamos a ver si tienen ustedes algunas preguntas, algunos comentarios más acerca de esta primera parte, que está para allá, alguna observación que quieran hacer. Ok. Bien, entonces nos vamos al capítulo 12, donde nos dice, estos son los decretos y las leyes que deberán poner cuidado en cumplir en el territorio que Hashem, Elohim de tus padres o de tus patriarcas, te entrega para que los poseas todo el tiempo que se prolongue la vida de ustedes sobre la tierra. ¿Qué es lo primero que le va a exigir Moshe? Versículo 2. Derribar por completo los ídolos que hay en todo lugar donde las naciones que están ustedes por expulsar, porque ellos han hecho idolatría. Ya sea que estos ídolos se encuentren en los altos montes, en las colinas y bajo árboles frondosos. Luego dice, hagan trizas sus altares, hagan pedazos los monumentos y quemen a fuego sus árboles Asherá, los árboles que tenían por idolatría. Derriben también las imágenes grabadas de sus dioses y borren por completo sus nombres de aquel lugar. A Hashem, Elohim de ustedes, no deberán adorarlo de esa manera y solamente podrán hacerlo en el lugar que Hashem, Elohim de ustedes, elija de entre todas las tribus para establecer allí su nombre. Es allí donde deberán ustedes ir buscando su presencia. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que primero nosotros tenemos que entender? ¿Cuáles son los decretos que Moshe comienza transmitiéndole? Nuevamente, es acerca de no tener idolatría. Y con respecto a esa generación que está por ingresar a la tierra de Israel, a la tierra prometida, es destruir toda idolatría que exista, porque pensar de que parte de la idolatría que existe entre esos pueblos, que tiene alguna fuerza que puede llegar a beneficiar a un hijo de Israel en parte para su bendición, es idolatría. Y eso es lo que Moshe insistentemente y con preocupación le está tratando de aclarar a todos los hijos de Israel. Nada de lo que ellos tienen allá y que ustedes puedan llegar a observar, a ver y apreciar, que tal vez puede ser muy bueno a la vista en ustedes, que puedan apreciar los altares, los monumentos o las cosas que se realizan para la idolatría de aquellos pueblos, y los puedan llegar a persuadir a ustedes de que eso puede ser algo beneficioso para ustedes. Moshe dice, no, todo eso rómpanlo, desháganlo, destruyanlo por completo, que nada de eso que ellos, esas culturas tienen, que formen parte de su vida. Ustedes ya tienen leyes, ustedes ya tienen cómo servir a Hashem, cómo acercarse a Él, cómo poder ofrecer los korbanot cuando ustedes estén agradecidos a Hashem, cuando ustedes quieran pedir perdón a Hashem, cuando ustedes quieran hacer un voto para Hashem, algún compromiso para Hashem, cuando ustedes quieran relacionarse con Hashem, ustedes ya saben cómo lo tienen que hacer. No lo tienen que hacer de la manera egoísta, tratando de pensar como los otros pueblos, ofreciendo a personas, a sus hijos, y haciendo otro tipo de rituales idolátricos que nada tiene que ver de lo que el Eterno les ha ordenado a ustedes, dice Moshe. Entonces,
Moshe le transmite. Cuando quieran buscar espiritualidad, lo van a encontrar a Hashem en el lugar que él escogió. Por eso dice, ustedes no van a ser como aquellos pueblos, sino que ustedes lo van a adorar o lo van a servir solo en aquel lugar que Hashem Elohim ha elegido de entre todas las tribus para establecer allí su nombre. En el versículo 5. Y es allí donde deberán ir ustedes, buscando su presencia. Y es como dijimos, ahí es donde se refiere a Jerusalén. Solo allí deberán llevar sus ofrendas, Olá, versículo 6, sus ofrendas de paz, las ofrendas Shelamim, sus diezmos, tema interesante, las ofrendas Terumá, de sus manos, es decir, los Bikurim, los primeros frutos, sus promesas que tengan a Hashem y sus ofrendas voluntarias que lleguen a poder realizar y los primogénitos de su ganado mayor y menor. Esto para entrega de los Kohanim, de los sacerdotes. Y deberán comerlo allí, antes Hashem Elohim de ustedes. Ustedes y su familia se regocijarán del fruto de su trabajo, con que Hashem, tu Elohim, te bendiga. Muy bien, aquí ya habla acerca de la bendición de la tierra. Y de esa tierra misma, cuando dé su fruto, los productos de la tierra, de acuerdo a las normas de la Torá, dejando los años que tiene una vez que los frutos han salido y luego cuando ya lo tiene que presentar, entonces dice, se regocijarán del fruto de su trabajo y también deberán comerlo allí, en el lugar que Hashem Elohim les entrega. Y podrán también su familia comerlo con ustedes, así como Hashem Elohim te haya bendecido. Muy bien. Fíjense aquí esta bendición, la bendición que le está insinuando Moshe, es la bendición para poder acercarse a Hashem, con korbanot, con ofrendas, otorgando los diezmos, otorgando ofrendas voluntarias, dijimos, las ofrendas de los ganados y las ofrendas de los bikurim, de las primicias, todo tipo de servicio que se pueda brindar en la Tierra Santa. Entonces eso es una bendición, es una gran bendición. Y esa es la bendición máxima que un hijo de Israel puede tener. Cuando todas las cosas con la cual el Eterno me otorga, me da, y que yo puedo recibir, ¿cómo yo puedo retribuir? ¿Cómo yo puedo imitar el carácter de Gesed del Creador, de bondad, de poder otorgar de aquello que yo he recibido? Entonces, con todo lo que el Eterno me vaya a bendecir, yo puedo ir a Jerusalén y poder agradecer al Creador a través de lo que la Torá me obliga y me exige entregar como retribución para los sacerdotes, en el templo las primicias, los primeros frutos. Entonces, todo eso es parte de mi bendición espiritual en la tierra de Israel. Y bueno, el versículo 6 dice, habla acerca de los diezmos. Bueno, entonces los diezmos es, a ver, según aquí Moshe nos dice que los diezmos está incluido, esta categoría de los diezmos está incluido para una vez poseída la tierra en Israel. Entonces ahora, ¿qué hacemos con todos los que dicen de que hay que dar diezmo por aquí, diezmo por allá, y todo es diezmo? ¿Eso está de acuerdo a la Torá? ¿Está en contra de la Torá? ¿Qué opinan? ¿Es bueno? ¿Es malo dar el diezmo? ¿O este diezmo está hablando de otro tipo de diezmo?
¿Qué conocimiento tienen de los diezmos? A ver, participemos en la clase. Porque es un tema que abarca, bueno, vamos a decirlo así, en todo tipo de religión, ahora está involucrado esta palabra, lo que es diezmo. Y si uno no da su diezmo, tal vez se puede sentir mal. Entonces, ¿es algo necesario? ¿Es algo importante? ¿Es algo que hay que hacerlo? ¿No hay que hacerlo? Shalom, María. Shalom, shalom. Adelante. Pienso que, pienso que es importante, sí, los diezmos, porque es una retribución que nosotros damos por las bendiciones que recibimos. Ah, tenemos que ser conscientes que todo lo que tenemos es gracias a Hashem, es gracias a la misericordia de Hashem. Toda la economía está bendecida por él. Y si bien es cierto que hay tiempos donde aún no podemos quizás pagar los diezmos, pero sí podemos hacer el bien a través de otro tipo de, de ofrendas. Eh, yo creo que eso está en la conciencia de cada uno, pero también es un compromiso muy personal con Hashem. En las iglesias diferentes a las comunidades judías, obviamente se está manejando el diezmo y se ha visto públicamente esto de otra forma, se ha manejado de otra forma, ¿no? Se ha mercantilizado todo este aspecto, pero es algo delicado que quizás nosotros no podemos juzgarlo, pero sí se ha distorsionado totalmente. Pero en la conciencia de cada uno están nuestros actos y el compromiso es con ejemplo. Excelente. Toda rabá, hermana. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, estimado. ¿Puedo? Una humilde opinión. En realidad, digamos, no sé si el término diezmo, porque ahora como a veces le dicen diezmo, a veces le dicen acá, a veces le dicen de tantas maneras, pero el hecho de que uno pueda, de lo que uno tiene, aportar a una congregación, a una persona necesitada, o a una persona que de repente se dedica a llevar estudios de Torah y que uno sabe que esa persona necesita comprar libros, necesita, digamos, tener un buen celular, un buen micrófono para transmitir. Y si uno puede apoyar a estas situaciones, pienso que está bien. Y que cuando uno les da el apoyo, pues uno tampoco puede estar, digamos, o no es necesario. Pienso que el Eterno sabe que uno da las cosas de buena manera. Si la otra persona la utiliza en otras cosas, bueno, él sabrá, porque también hay necesidades alimenticias, hay necesidades de distinto índole, y pienso que ayudarnos los unos a los otros está bien. Y más allá de yo ayudar a una persona cuando le doy algo, siento que también uno se siente agradecido, contento por tener la posibilidad de tener un recurso. Por ejemplo, hoy estaba llevando un celular a cambiarle un chip y se me acercó una señora que no tenía dinero para sacar una fotocopia. Ella me pidió unos centavos allí para sacar la fotocopia y yo le apoyé en algo allí. Pero entonces la vida coloca a uno del lado de acá, del que tiene la posibilidad de ayudar. Quizás en otros momentos estoy del lado de allá,
en el que sea yo el que necesite. Pero mientras yo pueda ayudar, siento que está bien. Y independientemente la persona que sea, porque uno no sabe también si son estudiosos de Torah o quiénes son, ahí también se les puede aportar a algo independientemente de la necesidad que uno vea pues en el mendigo, en la persona que está en la calle, etcétera. Pero en las diferentes maneras, siento, quizás no es la palabra diezmo, porque estoy ubicando muchos contextos diferentes, pero siempre es bueno poder dar un poco de lo que uno tiene, o no tanto ni lo que sobra, sino de lo poquito que uno tiene, con sacrificio de lo que uno da. Siento que uno se gratifica, uno se siente bien, independientemente de la cultura, de la religión, siempre el dar te hace sentir bien. Excelente aportación, estimado. Muy bien. ¿Alguien más? Amén, hermanos. Shalom. Buenas noches para todos. Adelante. Bueno, un compartimiento personal, con todo respeto. Antes de entrar en este conocimiento de este tipo de nueva fe, no sé cómo llamar, porque es el estudio de las raíces hebreas, yo había aprendido de una forma autodidacta, bueno, aunque había leído en la Torá, en capítulo 14 de Deuteronomio, también hace muchos años atrás, de qué era el diezmo. Había preguntado a mi pastor, pero me daban información no tan clara, hasta que yo tuve que encontrar, gracias a la misericordia del Padre, y entendí de que el diezmo, en mi concepción, bueno, yo sé que estoy aprendiendo, pero en mi concepción era de que el diezmo es, 2 diezmos van, por decir, al tabernáculo, por decir, es una forma de decir, por decir a la casa, al templo, y un diezmo lo guarda el dador en su casa para darles a los necesitados. De esa forma yo he estado haciendo, en esa concepción que yo he podido leer en la Biblia. Así es como yo lo he entendido como cristiano que era entonces. Y desde ese tiempo yo he sido muy bendecido. Hasta el día de hoy yo sigo dando el diezmo con todo el respeto al Eterno y al punto de que se ha acumulado cierta cantidad de dinero en ese lugar. Entonces, han habido momentos en los cuales yo, aún con carencias económicas fuera del sueldo, he podido dar a alguna persona necesitada, no de mi sueldo, digamos, sino del diezmo, ¿no? Entonces, las gentes que han sabido recibir en varias ocasiones, necesitados, huérfanos, etcétera, lo primero que hace esa persona al recibir es decir, gracias hermano, gracias, qué bendición, gracias. Y yo siempre les digo, este dinero no me pertenece, pertenece al Eterno, ustedes tienen que dar gracias a Dios. Entonces también gracias a Dios, gracias a Dios. Esa es la experiencia que yo puedo vivir y hasta el día de hoy creo que es una gran bendición y yo le llamo, creo que es el mejor regalo que ha dado el Eterno para ser bendecidos y para que no existan pobres en el pueblo de Israel, ¿no? Nada más, mis hermanos, creo que estamos en el camino de aprender y yo creo que vamos a ir aprendiendo más y más sobre todo ello. Amén. Shalom para todos. Doctor Rabá, muchas gracias, estimado, por su participación. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dar su aporte, su opinión, de lo que pueda saber de lo que es diezmo, o hacer justicia, o dar a alguien, de una experiencia que haya tenido? Hermano, una pregunta. Me imagino que como no hay templo, no se puede hacer muchas cosas de las primicias, que si el ganado, que si uno cultiva, independientemente si no somos personas que cultivan. Pero el diezmo sería que el 10% de mis ingresos al mes, o cómo sería la tabla, porque por ejemplo, yo no llevo ese control. Yo cuando puedo apoyar doy algo aquí, pero yo no puedo decir que estoy dando exactamente un 10% o ni siquiera ese porcentaje.
sea, puede que un mes de menos, un mes de más o así. ¿Hay algún método o eso en este momento no es que aplique así como tal como bien? Muy bien. Bien. Bueno, buena pregunta. Sí, es verdad. Hay que ver cómo nosotros cumplimos esta misbah. Si bien esta misbah es dentro de los parámetros de la Tierra Santa, es decir, en Jerusalén, en el templo, en el Bet HaMikdash, porque en la Torá existen diferentes tipos de diezmos. Están los diezmos de los animales, los primogénitos de los animales, están el diezmo para los levitas, están el diezmo de los frutos, está el diezmo para los pobres. Entonces están distribuidos por grupos de categorías en la Torá. ¿Ok? Y esto del diezmo se realiza solamente en Israel. Muy bien. Pero ahora, fijémonos nosotros de que estamos en el exilio, es decir, nosotros vivimos en otros países, no vivimos en Israel, no vivimos en la tierra de Israel. Por ende, tampoco está construido el Bet HaMikdash para poder, tampoco están los Kohanim que están haciendo su trabajo, entonces no están las condiciones dadas para poder cumplir con esta misma del diezmo. Pero hoy en día para nosotros es como lo han podido ustedes expresar, es de esa manera. ¿Por qué? Porque el diezmo ha venido a ser para nosotros como un modelo de cómo yo despojarme de algo que me pertenece o de algo que yo he llegado a recibir. Y rompo el esquema del ego otorgando lo que es parte de lo que es mío. Cuando yo entrego algo de lo que es mío y de lo que yo he adquirido con mi sudor, con mi esfuerzo, de que es algo mío que yo valoro, que me ha dedicado tiempo, que me ha dedicado esfuerzo y que yo he puesto de mi parte para poder obtenerlo y por ende es mío, entonces cuando yo de esa parte que he ganado con mi esfuerzo y con la bendición de Hashem, a través de lo que el Eterno me ha podido llegar a bendecir, y yo separo, y específicamente el 10%, porque es un modelo, nuevamente vuelvo a reiterar, de que es un modelo de separar ese 10% para poder otorgarlo. Específicamente, ¿por qué lo debo separar? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué debo separar un 10% de lo que a mí me llega como bendición, como ingreso? Porque primeramente, al otorgar ese 10%, yo tengo que saber que estoy contribuyendo a un Bet HaMikdash, es decir, a una casa de estudio de Torah. Primeramente, nosotros tenemos que estar enfocados dónde lo vamos a dar. Eso es muy importante. Si lo separo, ok, estoy siguiendo el modelo de los diezmos que se requería en Israel. Ok, ahí estamos bien. Pero tengo que saber dónde lo tengo que dar y a quién lo tengo que dar y por qué causa lo estoy dando. Entonces, cuando yo separo este 10%, primeramente tengo que tener presente de que tiene que ser para poder ayudar a un Bet Midrash, se llama en hebreo, que se llama una casa de estudio de Torah, donde personas se están esforzando por cumplir la Torah, por estudiar la Torah, en esa comunidad se está levantando un servicio a Hashem. Entonces, ese diezmo, esos recursos me van a ayudar a que se den las condiciones para que se sigan elevando estas personas y se sigan conectando con el cielo, es decir, con lo espiritual, con la Torah misma. Entonces, mi aporte sí está llegando a tener un efecto productivo en relación a la Torah. Primeramente, debo estar enfocado en eso. Y luego, debo estar enfocado, cuando yo otorgo también mi diezmo, luego de suplir esta primaria necesidad de poder hacerlo, y específicamente, aunque puedo darlo para Israel, pero si en mi ciudad yo veo, incluso si no va de acuerdo a mis creencias, es decir, hay un grupo de observantes, X movimiento,
que están cumpliendo Torah, que se están esforzando por estudiar la Torah, que están madrugando para realizar, allí se congregan varias personas para hacer las tefilot de la mañana, de la tarde, de la noche, están haciendo Kiddush Hashem a través del Kabbalah Shabbat, están guardando Shabbat, están guardando las festividades. Entonces, si yo veo que hay ahí y está enfocado en eso, entonces yo tengo que tratar de contribuir ahí con mi diezmo. Porque ahí estoy cumpliendo con un propósito también espiritual y de la Torah. Muy bien. Ahora, ya cuando yo no tengo las condiciones cerca de poder hacerlo en una comunidad o en un lugar de estudio de Torah, entonces tengo que tratar de hacerlo, bueno, aunque hay de todas maneras, ahora ya hay incluso de manera virtual, de poder colaborar también a instituciones de estudio de Torah, y hay muchas. Uno tiene que ser agradecido. Los hajamim, los sabios del pueblo de Israel, nos han enseñado a ser siempre agradecidos. Entonces, cuando yo aprendo a través del estudio de la Torah, que yo voy, a través de un seguimiento que ya yo voy teniendo, y una formación que yo voy aprendiendo, y sé de que a través de esa formación, tal vez que lo hace de manera virtual, pero me está trayendo luz para mi vida, y esa luz me está llevando a poder conectarme con el Creador, a ser mejor persona. Entonces, como agradecimiento también, puedo dar mi diezmo en el sentido de poder que se pueda contribuir para que la causa de esa realización virtual de transmisión de enseñanza, puede ser de Alajá, puede ser de Torah, de Musar, esto en el contexto de la Torah, ¿no? Obviamente, en el contexto de la Torah. Entonces, allí también yo puedo dar parte de mi diezmo, o si lo veo conveniente, darlo mi diezmo, el diezmo mismo que yo tengo, por esa causa, o por esa bendición como parte de mi retribución de agradecimiento por lo que yo he recibido. Esa es otra manera de cómo realizarlo y cómo hacerlo. Y la otra, bueno, y luego, si, bueno, ya lo hemos compartido también, o lo han compartido, en caso de que haya necesidad de una persona, específicamente una persona que está pasando tal vez por una situación difícil, con la cual no tenga los recursos necesarios para poder solventarse o ayudarse y esté tan desesperado en buscar de aquí para allá, de que nadie le presta, e incluso de que si nosotros somos conscientes de que esa persona está tratando de buscar los recursos monetarios que necesita y para eso está pasando vergüenza a través de sus familiares o a través de personas que en vez de ayudarlo lo están criticando por lo que es, lo que hace, no hace, por la condición en que vive y muchas otras cosas más. Entonces, la misma yo puedo cumplirla a través de mi diezmo, esto sí, como nos enseñó Mashiach, en secreto. Ya sea en secreto o de manera muy, muy, muy privada, donde él no llegue a ser avergonzado, ni los demás tal vez puedan llegar a murmurar o hablar, a decir, le tuvieron lástima, le tuvieron que dar, y cosas así. Entonces, mi obligación de poder ayudar, de poder asistir, estos son casos específicos, donde yo conozco tal vez a alguna familia que sí están pasando por necesidades, tratan de levantarse, pero nuevamente los aprieta la situación. Entonces, yo sí también allí puedo dar mi diezmo para poder ayudar a esa familia a que pueda llegar a alivianar su carga. O si el Eterno lo permite, tal vez llegar a poder suplir esa necesidad que él tiene junto con él. Hay un escalón más, hay un nivel más superior a este de simplemente ayudar a una persona, y es tratar de involucrarme yo mismo, tratar de involucrarme en el problema de la persona y tratar de ayudarlo y asistirlo hasta que él pueda levantarse. Esa es otra misbah. La misbah es de poder, cuando veas la carga de tu hermano caída, entonces ve y ayúdale a levantar la carga hasta que él pueda seguir su camino. ¿Okay? Pero esto va en ese nivel de poder llegar a asistirlo y de poder involucrarme en la necesidad de mi hermano, de la persona
que está siguiendo mucho más, esto en el sentido de que si es una persona, si es un hermano que está buscando la Torá, que está buscando la presencia del Creador, si está siguiendo este camino de la emuná, de la fe, de la Torá, de la mitzvot, y el Eterno lo está haciendo pasar por una prueba tal vez difícil, es mi obligación tratar de involucrarme. Inclusive la Torá ahí me exige, bueno, esto también conlleva muchos otros preceptos. Uno de los preceptos, además de poder ayudarlo y levantarlo también, otro es de no presionarlo. O sea, si yo sé que no tiene la condición de poder devolverme, entonces yo no puedo estar encima de él, oye, ¿cuándo? Oye, ya pasó tiempo, por favor, yo necesito también. Eso me lleva a avergonzarlo, a hacerlo sentir mal. Inclusive puedo llegar a bajonearlo tanto su nivel de autoestima que va a tratar de buscar los medios en otro lado, haciendo idolatría, algo que la Torá no está prohibiendo hoy en esta parashá, para poder pagar al hermano por la presión que constantemente está de la ayuda que le ha dado. Entonces, eso es algo que nosotros espiritualmente, si ya somos maduros espiritualmente, o bueno, por lo menos hoy, estamos tratando de explicarlo para que sea parte de nuestra vida, de que la Torá nos exige de que cuando hagamos un bien a un hermano, y específicamente hablando del diezmo, que lo utilicemos para en ese sentido, de no tratar de avergonzarlo, o de presionarlo, o de hacerle sentirle fatiga, o de tratar de que ese hermano busque de otro lado, pero que me pague. O que ya ha pasado 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años. Y por eso dije que esta mitzvah es tan importante y conlleva muchos otros preceptos que inclusive la Torá aquí, en esta parte, me dice, no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Es decir, si ha pasado 1 año, 2 años, entonces yo no mire a mi hermano si es que no me ha podido pagar o no me ha podido devolver tal vez lo que yo le he prestado, lo que yo le he otorgado. Incluso lo que yo le he dado no lo ha podido reconocer o no me ha podido agradecer. O algo. Entonces, si no ha podido llegar a hacer eso, no yo sentir odio o tratar de juzgarlo para mal. No puedo hacer eso. En la Torá no se puede hacer eso. De verlo así, medio de un lado y decir, de acuerdo, yo lo ayudé a este alguna vez, míralo ahora, hoy, cómo él está y hace estas cosas, pero no se acuerda de lo que yo le hice, yo lo ayudé, cómo la parte que yo le ayudé le ayudó a sobresalir sobre su situación y cosas así. La Torá en el tema de dinero es muy, muy exigente y es muy precisa, donde nosotros, y lo del diezmo y el dinero está incluido en la parashá Mishpatim, donde nos dice esa parashá, el tema central y específico es, le areja camoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sentir lo que mi hermano está sintiendo y no tratar de simplemente velar por mi necesidad, en el sentido de, tal vez, esto va en el sentido un poco más de préstamo, ¿no? Un poco más de préstamo. Pero muchas veces pasa también que cuando uno otorga parte de una beneficencia o haciendo justicia, se da acá dando, hablo en casos específicos. Entonces, como que quisiera tener una retribución. Y eso es algo que la Torá mismo no nos permite tener o no nos permite realizar. Si por eso nos dice hacerlo con ahabá, con amor, hacerlo como por Hashem. Incluso Hashem mismo está involucrado, de que cuando hagas estos actos de poder ayudar, asistir a tu hermano o alguna persona necesitada, lo estás haciendo para Hashem. Eso lo dice la Torá, no dice para él, dice para Hashem, lo involucra directamente a Hashem. Porque Hashem es el que te bendecirá y te devolverá y te dará todo lo que tú, de acuerdo a la labor de tu corazón, o al deseo de tu corazón. Entonces todo va a depender de la intención con la cual nosotros estamos llegando a poder otorgar, a poder ayudar o a poder asistir a alguien, específicamente a un hermano. Y bien, ahora, vamos a ver, entonces, el diezmo, ahora, ¿cómo yo lo puedo separar?
Ahora, yo tengo que saber, tengo que llevar un control de mi finanza. En primera instancia, de acuerdo a mi sueldo, de acuerdo a mis ingresos y de acuerdo, el diezmo va a estar ligado a los ingresos que yo pueda llegar a tener de acuerdo a mi esfuerzo que yo haya puesto. Es decir, si me llega una plata en la cual yo no puse ningún esfuerzo, no puedo dar diezmo. Porque no es algo con lo cual me pertenezca a mí, sino simplemente me llegó. Entonces, eso no, yo no puedo disponer como diezmo, porque no sería honroso. Entonces, el diezmo va a ser parte de mi esfuerzo, que me llega como mi esfuerzo y me llega como ingreso. Eso yo tengo que contabilizar, si me llega semanalmente, si me llega cada 15 días, quincenal o me llega mensual, o de acuerdo al tiempo determinado que me llegue. Entonces yo tengo que hacer un cálculo, tengo que hacer un registro y de acuerdo a eso yo tengo que separar el diezmo y luego lo destino de acuerdo a los parámetros que nosotros ya hemos explicado. Primeramente al estudio de la Torá, luego aquello, como agradecimiento también a los que formaron parte de mi crecimiento espiritual y luego también a la asistencia de alguna persona necesitada que pueda tener cerca para poder llegar a contribuir con eso, con el diezmo. Entonces, va a estar ligado a mi esfuerzo que yo puse y de acuerdo a ese esfuerzo yo separo ese dinero y de ahí saco mi diezmo para poder otorgarlo y contribuir. ¿Ok? Muy bien. Esto es como parte de un ensayo para nosotros para poder tratar de despojarnos y aprender a ser dependientes de Hashem. Porque Hashem, como muchos de ustedes han podido experimentar, cuando ustedes dan, Hashem se los multiplica. Y cuando lo dan con intención buena y correcta, Hashem se lo triplica. Entonces Hashem, por eso dice que Hashem es bueno, es justo para poder retribuir a todas las personas que lo hacen con una intención buena y sana. Entonces va a estar ligado a la intención de cada uno con lo que tengamos para poder hacerlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces dijimos, esto no es que se esté cumpliendo la... Quería dar una opinioncita con su licencia y su permiso, hermano. Adelante, por favor. Bueno, respecto a lo que usted explicaba ahora, digamos, hay un punto de vista, cuando viene con esfuerzo no se tiene que dar nada, digo usted, ¿no? Cuando no viene sin esfuerzo. O sea, solo el trabajo. Pero cuando Jacob, él, cuando estaba ya en el lugar donde él se soñó, él le pidió al Señor que de todo cuanto tú me dieres, yo te daré la diezmo, o sea, la 10ª parte, ¿no? Él bien dijo eso. Y también Abraham le dio también la 10ª parte del botín de la guerra al Melech Tzadik, ¿no? Entonces, se puede decir, por ejemplo, si hay una persona, por decir, yo voy a una casa y la persona, por decir, yo soy, digamos, un líder de una congregación o voy a llevar las buenas nuevas y ella, hermano, yo quería bendecirlo con tanto y te pone a tu bolsillo, por decir, 50 bolivianos. Sí o sí, eso no te dio ningún esfuerzo, pero sí o sí, de eso que te vino para ti es una bendición, tú tienes que sacar el diezmo y darlo para la cosa. Inclusive, voy más lejos, a un niño hay que enseñarle desde el niño a que él aprenda. Si el papá le da 1 boliviano, 10 centavos, él tiene que separar para el Señor, ¿no? Si le da 10 bolivianos, 1 peso tiene que separar para el Señor, y así ellos comienzan a tener esa cultura de que sí, o sea, lo que él recibió de gratis del papá, él tiene que separarlo uno y saber, así él comienza, digamos, a tener esa costumbre de querer dar lo que él recibió, todo lo que recibió, tiene que dar el 10% para el Todopoderoso, para la obra y para todo. De esa manera él será bendecido. Ese sería mi punto de vista y mi aporte, ¿no? Como usted dijo que demos, digamos, una opinión de cada uno. Sí, muchas gracias. Ese punto de vista. Muchas gracias, estimado Cajal. Yo también quería dar un pequeño aporte y yo ya había puesto, hermano Pablito, yo ya había puesto ahí la cita. Y en la cita bíblica lo primero
que tenemos que entender es el primer principio. Hashem no necesita bienes materiales. Hashem lo hace por el bien de nosotros. Él no necesita dinero. Es lo primero. Número 2. Él está pidiendo un diezmo de su creación. El sistema monetario fue creado por el hombre. El Eterno crea el universo y del universo, o sea, de lo suyo, porque el universo es de él, de lo suyo, él te está pidiendo el diezmo. Él no lo va a comer. Él mismo te está diciendo que él no necesita dinero. ¿Había monedas en esa época? Sí, había monedas. Todo el mundo lo sabe. Hasta a Joseph lo querían vender por monedas de plata. Bien, entonces, el primer principio que tenemos que tener en nuestra mente es: Hashem no necesita dinero. Ese es el primer principio. Segundo principio: la tierra y el universo es de Hashem. Hashem no necesita bienes materiales. Él le está diciendo: yo he creado la naturaleza y el diezmo es de la naturaleza, es de él. Él no necesita dinero, él no necesita ni comer, ¿verdad? Pero él lo hace por nosotros. Entonces, la naturaleza es de él y él te está diciendo de la naturaleza, que ya conocemos el famoso alfolí. El alfolí no es una canastita, ¿no? El alfolí es un almacén donde van los granos del diezmo. Ese es el segundo principio. El tercer principio es: ¿quiénes daban el diezmo? Las personas que tenían los terrenos. Ellos daban el diezmo. Ahí está en la mismísima Biblia, lo estamos leyendo todo. Entonces, esos son los principios que están escritos. Eran los que tenían dinero, daban el diezmo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos 3 principios. Cuarto principio: el diezmo era para el templo, se daba en el templo, en el alfolí. Y ahí dice bien claro, ¿no? Para el levita, para el extranjero, para uno mismo, para la familia, es para uno mismo. Entonces, el diezmo no es para él, es para uno mismo. Por eso es para él, en el buen sentido de la palabra. Somos un reflejo, somos creados a Selen de Hashem. Entonces, ese es el primer principio. Ahora, ¿qué pasó con Abraham? Nosotros no vamos a imitarlo a Abraham, pues obvio, ¿no? Porque él dio el 10% de un motín de guerra. Entonces tenemos que dar el 10% de un motín de guerra. Número 2, ¿cuántas veces dio el diezmo a Abraham? Una vez, nunca más dio a Abraham el diezmo. Entonces, y así nos vamos con Jacob y no podemos pues venir a chantajearlo a Shem, ¿no? Mira, si me das yo te doy, si no, no. Entonces eso tiene un contexto, ¿no? Todo eso tiene un contexto. Conclusión, para terminar mi aporte. Si ya entendemos primero qué es el diezmo, para quién era, etcétera, etcétera, luego tenemos que escuchar a los sabios de Israel, a los rabinos, porque como ya no hay templo, ya no hay Sanedrín, ya no hay esa autoridad. Entonces eso ya va cambiando. Cambia la situación, la coyuntura, y cambia también la salahot. Eso siempre ha sido así, ¿no? La Mishnah se va adaptando a la situación en el que el pueblo de Israel ha ido paulatinamente viviendo, ¿no? Ha ido cambiando muchas cosas. Y siempre con mucho cuidado, porque ya saben que detrás de eso está pues la autoridad de la Torá, ¿no? Entonces, eso sería un poco, mis estimados. Por eso que cuando Pablito comenzó a hablar acerca de que tiene que ver hoy en día con un principio, claro, eso es correcto, ¿no? Lo que estaba diciendo es correcto. El resto, lo que nosotros pensemos, etcétera, como los aportes que hemos escuchado, están bien, porque ustedes deben de saber pues que toda opinión es válida, ¿no? Pero siempre hay una autoridad. A veces no es lo que pensamos, a veces lo que pensamos no es a veces correcto. Es lo que las personas que ya conocen el hebreo, que ya conocen las coyunturas, ya conocen los conceptos, esas personas de alguna u otra forma pues también tienen mucha autoridad, ¿no? En este caso son los sabios de Israel, que nos van a ayudar a nosotros a reinterpretarlo nuevamente a nuestra coyuntura. Y nosotros tenemos que agarrar la interpretación de ellos y también para nosotros interpretarlo, porque nosotros vamos a un lugar a buscar nuestra espiritualidad. Ya, está bien, no hay levitas, no hay nada, pero ¿qué hacemos? Es el lugar que necesita, y eso es muy aparte ya del diezmo, ¿no? Ese lugar necesita limpieza, hay que comprar varias cosas, ahí está la luz, está todo lo que necesitamos. Entonces, sí o sí tenemos nosotros que dar por un tema
de la coyuntura en la cual nosotros estamos viviendo, ¿no? Pero siempre hay que escuchar a los sabios de Israel para poder, para que ellos nos hagan el filtro, de alguna manera, no siempre, ¿no? Nos hagan el filtro de qué es lo que pasa con la Torá, porque yo lo que estoy aportando es literal nada más, es del Pardés, es el Peshá, ¿no? Y Peshá es el nivel de interpretación literal. Lo que yo leo, eso lo interpreto, ¿no? Pero no se olviden que está el Drash, el Remes, que tienen que ver ya con conexiones, y hay un nivel profundo, ¿no? Lo que estaba explicando Pablito estaba bien, estaba hablando acerca de que todo esto al fin y al cabo tiene un principio, ¿no? Eso sería un poco mi aporte, mis estimados. Muchas gracias. Muy bien, toda rabá, estimado. Bien, sí, en realidad los diezmos que Moshe le está transcribiendo a los hijos de Israel a través de la Torá, eso sí no lo podemos cumplir porque son para el Bet HaMikdash, para el templo en Israel, con los Kohanim, la tierra de Israel, los frutos, las primicias y todo eso. En base a ese contexto, esos diezmos, a través de ese contexto, no podemos cumplirlo como mitzvot, porque no están las condiciones para poder realizarlo. Pero sí queda la esencia del diezmo, la esencia de poder nosotros despojar de aquello que nosotros tenemos y poder contribuir en aspectos espirituales. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque estos diezmos se utilizaban para el Bet HaMikdash, para el templo sagrado, la casa de Elohim, y allí era para todo el servicio del templo, y específicamente para los Kohanim, y inclusive para la misma persona que podía entregar su fruto, podía compartir con los korbanot que él podía ofrecer al Eterno, como dice la Torah, por cumplimiento de promesas, por Shalom, por Shelamim. Entonces, todo eso lo involucraba a él y a su familia, inclusive a personas con las cuales él quería compartir también. Entonces, todo con el sentido de regocijarse por lo bueno que el Eterno le había otorgado. Eso es lo que tiene que quedar en nosotros como modelo a seguir. Y una vez nosotros ya sea parte integral de nuestra vida, podamos hacerlo de manera natural, porque para un hijo de Israel tiene que ser de manera natural una vez estando en Israel, porque es requisito para estar en la tierra de Israel. Porque si no se lo hace de esa manera, entonces la tierra nos puede expulsar. Entonces, para que exista eso como principio, como decía Joseph, en nosotros, entonces es que nosotros nos despojamos de nuestro esfuerzo que nosotros tenemos y de allí podemos otorgar el diezmo. O podemos separar esa décima parte para poder contribuir en áreas espirituales, como dijimos, casa de estudio, también como agradecimiento a los mismos centros de estudios que han sido llegados a ser de bendición para nosotros, y también en asistencia en algunos casos, cuando una vez nosotros, no hemos tocado el tema de la tzedakah, pero en casos ya cuando haya una necesidad extrema y yo tenga el diezmo y pueda llegar a poder asistir a una persona con ese diezmo, entonces también lo puedo realizar. ¿Por qué? Porque es un propósito también espiritual de elevación de esa persona, de que no pase vergüenza, no pase humillación, de que pueda levantarse, que pueda llegar a solucionar en parte de su problema. Entonces, también estoy colaborando y también estoy poniendo en su boca de esa persona palabras de agradecimiento al Eterno por la aflicción que el Eterno le estaba haciendo pasar, y también el agradecimiento a la persona que también pudo llegar a asistirlo y pudo llegar a poder colaborar. Entonces, eso es lo que queda ahora. Primeramente, nuevamente repito, a las comunidades donde se están levantando en la construcción de la Torá, en guardar las Mishvot, para todo su mantenimiento, así como en el Bet HaMikdash, para todo el mantenimiento. Cada hijo de Israel aportó, dio su aporte para que todo se contribuya, para que el servicio del Eterno sea el adecuado, para que tengan las condiciones los Kohanim de poder realizar su servicio de la mejor manera, incluso con las vestimentas y con todo lo que ellos pudieron otorgar. Entonces, así también de esa manera se pudo contribuir. Entonces, nuevamente repetimos, hoy no estamos en la tierra de Israel, estamos en nuestra parte de la formación, pero queda ese principio para poder nosotros despojarnos. Por eso dije,
de que el diezmo es parte de nuestro esfuerzo para poder otorgar. No es de aquello que simplemente me regalan a mí y yo pueda separar como diezmo, porque no tengo mérito en eso. Ahora, sí lo que puedo hacer es hacer tzedakah. Eso sí es aparte. Tzedakah en el sentido de hacer justicia a alguien que tal vez está pasando por necesidades, ya es otro ámbito, es otro tema. Eso sí, yo puedo tener plata ahí, tal vez que no lo haya adquirido como esfuerzo, lo adquirí con herencia o me llegó de cualquier otra manera, entonces yo sí puedo disponer. Si veo que las condiciones de alguien no están solventes o no puede llegar a levantarse, entonces yo puedo llegar a asistirlo haciéndose de acá, haciendo caridad, haciendo justicia y tratando de dar mi parte para poder contribuir a esa persona que pueda sobrellevar esa carga que tiene, económica, esto es importante. Entonces, y la tzedakah, que está ligada también con el dinero, es cuando yo me despojo, y es con lo que decía nuestro hermano Cajalep, de que si veo que a un hermano puedo llevarle yo 50 bolivianos, entonces ahí le puedo dar, entonces eso es tzedakah. Puedo darle tzedakah, ¿de acuerdo? Todo va a estar en el parámetro de acuerdo a mi percepción y a la condición en que yo estoy llegando a asistir a alguien, una persona o una institución o a lo que sea. Incluso parte de una tzedakah es en la inversión que yo puedo tener en la Torah. Y esto es hacer justicia conmigo mismo primeramente para que yo aprenda a ser justo delante del Creador. Y esto está con relación a mi preparación. Entonces la tzedakah que yo me puedo hacer para mí es comprarme el libro de Torah, comprarme tefilim, tzitzit y todo aquello que me eleva espiritualmente. Entonces parte para contribuirme a mí, para desarrollarme, para hacerme crecer espiritualmente, para conectarme. También eso me está beneficiando a mí para poder conectarme más con el Creador, con la Torah y cumplir muchas mitzvot. Entonces, en ese sentido de hacer justicia puede ser tanto para el prójimo como para mí mismo, en el tema monetario. Y en mi esfuerzo, con lo que yo adquiero, con mi esfuerzo, entonces de ahí, de acuerdo a las promesas que yo le puedo hacer al Eterno, recordando todo lo que Él ha hecho a través de su siervo, como también lo nombraron ahí a Abraham, como lo nombraron a Jacob, como ellos prometieron entregar la 10ª parte, o lo hicieron cuando Hashem los bendiga, en sentido del agradecimiento, de que el Eterno, cuando Él otorga, como dijo Joseph también, nada es del ser humano, sino todo lo que el Eterno le quiere otorgar como beneficio, porque toda la tierra es de Hashem, todo pertenece al Creador, y simplemente nosotros contribuimos una pequeña parte de lo que el Eterno nos ha dado, nos ha beneficiado. Entonces, de esa manera mantenemos vivo esa esencia de este principio, de este precepto, lo que es el diezmo, de lo que son las ofrendas, lo que es la tzedakah, hacer justicia específicamente para los necesitados, para los pobres, para las viudas, y como la Torah misma lo aclara específicamente a quienes se tienen que llegar a asistir, que son los menos protegidos, y a aquellos que pueden llegar a pasar vergüenza o pueden ser humillados por otras personas, porque recordemos que una persona puede estar abajo, como Joseph, que estuvo en el pozo 12 años, y después puede estar arriba, mirándolos de todo arriba. Pero la Torah siempre nos exhorta de que no haya ese rencor en nuestro corazón al poder llegar a asistir a alguien y tal vez que no nos pueda retribuir de la manera que nosotros pensamos. Entonces la Torah nos dice, por eso dice Hashem, dice, o sea, lo que nosotros otorgamos, el pacto es conmigo, simplemente el beneficiario es la persona. Pero la documentación, el respaldo, la garantía y todo lo demás es conmigo, dice Hashem. Entonces todo es con Hashem, y por eso nosotros cuando realizamos estas acciones tenemos que hacerlo de la manera más pura, más sincera y más verdadera, sabiendo que es al Eterno mismo, y porque así mantenemos viva esta misma y la esencia de esta misma, mejor dicho, la esencia de esta misma. Muy bien. Bien, si hay algún aporte más.
más acerca de este tema. Sería interesante escucharlo. Si no, podemos avanzar un poquito más para poder avanzar un poquito más en esta para allá. Muy bien. Bien, entonces Moshe, aquí vamos a ver el versículo 8 del capítulo 12. Les estaba diciendo, cuando ingresen a la tierra prometida, en esos altares temporarios que va a tener Israel durante la conquista de la tierra prometida. Recordemos que la conquista de la tierra prometida no fue fácil, duró 14 años. Entonces, durante todo ese tiempo hubieron altares temporarios. Y dice, no hagan los mismos tipos de sacrificio o de ofrenda que se hacen aquí, hoy, es decir, en el santuario, en el Mishkan, que ellos tenían en el desierto. Y luego dice que cada uno ofrende lo que les parezca correcto. Esto es que ellos en esos altares temporarios podían ofrendar solamente las ofrendas por promesas o por ofrendas voluntarias, pero no aquellas que estaban relacionadas con ofrendas de carácter obligatorio. Pues no habrán llegado aún al reposo. Estos, nuevamente, para poder hacer alusión, ya sea al santuario de Shiloh, que se iba a mantener en ese lugar durante 369 años, y a la herencia, es decir, ya aquí al gran templo de Jerusalén, que Hashem tu Elohim entrega. Donde allí sí tenían los hijos de Israel que traer las ofrendas de manera obligatoria. Los korbanot de manera obligatoria. De expiación, el korban tamid, que se presentaba constantemente de noche y de la tarde, y otras ofrendas que se hacían en estos lugares. Y vamos a ver el versículo 10, ustedes cruzarán el Jardín y se establecerán en la tierra que Hashem Elohim les entregará. Nuevamente la emuná de Moshe, diciéndole que Hashem se lo va a entregar esa tierra, ustedes simplemente vayan y tomen posesión, Él peleará por ustedes, Él le dará descanso de todos los enemigos que tengan alrededor, y después ustedes quedarán establecidos en paz. Luego dice el versículo 11, y bueno, habrá un lugar que Hashem tu Elohim escogerá para hacer reposar en él su nombre. Allí deberán llevar todo lo que yo les ordene. Aquí estamos hablando nuevamente para poder referirse a estas ofrendas. La ofrenda Olá, como ofrenda obligatoria, la ofrenda Olá, la ofrenda Shelamim, los diezmos, la ofrenda Terumá, de elevación de las manos, los sacrificios de los animales que han sido seleccionados, como promesas también hechas para Hashem. Y deberán regocijarse en aquel lugar ante Hashem, su Elohim, ante ustedes, sus hijos, sus hijas, sus sirvientes, sus sirvientas y los levitas de sus ciudades. Pues ellos no tienen parte ni herencia entre ustedes. Ten cuidado de no ofrecer tu ofrenda Olá en cualquier lugar que quieras. Solo podrás hacerlo en el lugar que Hashem escoja en una de tus tribus. Muy bien. Entonces, como estábamos haciendo referencia, esta ofrenda Olá debía ser exclusivamente en el lugar que el Eterno había seleccionado y había separado, y no se podía hacer incluso dentro de Israel. Nuevamente, toda la tierra es santa, el Eterno así lo ha declarado, toda la tierra de Israel es santa, pero no en cualquier parte de la tierra se le puede ofrendar una ofrenda a Hashem, y no puede ser específicamente una ofrenda de carácter obligatorio, como es la ofrenda Olá, en la cual aquí Moshe está haciendo referencia, sino que dice que solo se podrá hacerlo en el lugar en el cual Hashem vaya a escoger en una de las tribus. Entonces nosotros aquí, ya a través de la historia que ha pasado, hemos sabido que el rey David adquirió ese terreno donde se construyó el gran templo de Jerusalén por el rey Salomón, su hijo,
Y bueno, entonces allí se levantó ese lugar y donde está ubicado en el territorio de la tribu de Benjamín. Solo allí podrás ofrecer tus ofrendas, Olá, y allí harás todo lo que yo te ordeno. Sin embargo, para satisfacer tu apetito, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, de acuerdo a la bendición de Hashem, tu Elohim, que él te diera. Esa carne podrán comerla todos, tanto el que está impuro como aquel que está puro, como si fuera carne de ciervo o de gacela. Pero no coman su sangre, viértanla sobre la tierra como agua. Ok, muy bien. Entonces aquí ¿cómo dice que nosotros vamos a poder comer y matar en cualquier población y así satisfacer nuestro apetito a través de la bendición que el Eterno nos otorga? Y entonces, como dijimos, esto está relacionado a poder hacerlo. Va a ir en el sentido de que un animal que haya sido consagrado para Hashem, o sea, haya sido ya apartado, y durante su crecimiento ese animal tal vez pueda llegar a desarrollar un defecto físico, entonces ya no va a ser apto para poder sacrificarlo a Hashem. Recordemos que una ofrenda para Hashem tiene que ser una ofrenda tamit, una ofrenda perfecta. Entonces, si llega a poder tener algún defecto, ya ese animal consagrado o separado, queda totalmente descalificado para poder ofrendarlo en el Bet HaMikdash, en el templo o en el lugar que Hashem ya separó. Entonces, ¿qué se hacía con ese animal? Se lo tenía que rescatar por otro, y ese sí ya podía ser comido en cualquier otro lugar. Es decir, se quitaba el estatus de santidad con la cual una persona ya lo había consagrado. Y por eso aquí a Moshe les da la advertencia de que pueden comerlo libremente, ya sin ninguna culpa. Y incluso dice que puede comerlo aquel que esté ritualmente impuro, tanto como aquel que está ritualmente puro. Es decir, que pierde el estatus ya de consagrado para Hashem, sino para simplemente satisfacer la necesidad de aquellas personas. Muy bien. Luego, bueno, aquí también habla acerca del diezmo para los levitas, que incluso los hijos de Israel al poder, versículo 12, aquí vamos a volver un poquito, y dicen, y deberán regocijarse en Jerusalén ante Hashem Elohim, sus hijos, sus hijas, sus sirvientes, sus sirvientas y los levitas de sus ciudades, pues ellos no tienen parte ni herencia entre ustedes. Entonces, uno de los diezmos que la Torá marca o que Moshe está transmitiendo a los hijos de Israel es que no se olviden de los levitas y del diezmo que a ellos les pertenece. El diezmo de los levitas es por el trabajo que ellos realizan en el templo por cada uno de los hijos de Israel. Recordemos que los primogénitos de los hijos de Israel tenían que asumir esa responsabilidad de poder ser siervos de Hashem, de poder ser Kohanim, sacerdote, pero allí ya los levitas llegaron a reemplazarlo de acuerdo ya a lo que pasó en Joreb, el becerro de oro, y entonces allí fueron consagrados los levitas. Por eso los levitas no tienen parte como los hijos de Israel en la herencia de la tierra, y entonces por su trabajo que ellos realizan en el templo o en el santuario, entonces ellos reciben como pago de los israelitas el diezmo por el trabajo que ellos hacen, la paga, el diezmo. Y ese es uno de los diezmos que tiene la Torá, de acuerdo a lo que está describiendo Moshe. Y luego vamos a ver aquí que hay otro segundo diezmo, donde dice, no deberás comer en tus poblaciones el diezmo del cereal, de tu cereal, de tu vino y de tu aceite.
ni de los primogénitos de tu ganado mayor y menor, ni ninguna de las promesas de ofrendas que hubieses hecho, ni de tus ofrendas voluntarias, ni de las ofrendas de elevación de tus manos. Si no, deben comerlo ante Hashem, tu Elohim, en Jerusalén, es decir, en el lugar que Hashem, tu Elohim, elija. Deberás comerlo tú, tu hijo, tu hija, tu sirviente, tu sirvienta y los levitas que habitan en tus ciudades. Y te regocijarás ante Hashem, tu Elohim, por todos tus emprendimientos, y ten cuidado de no abandonar a los levitas mientras vivas sobre tu tierra. Muy bien, entonces este diezmo ya es otro tipo de diezmo. Este diezmo está ligado ya a la bendición de la tierra, a la bendición del ganado, y así a la bendición de poder otorgarlos como ofrendas voluntarias y como ofrendas también de promesas al Eterno. Entonces, esto también eran otro tipo de diezmos que se realizaban, que Moshe instruyó, cuando ya se establezcan en la tierra de Israel. Entonces, aquí ya vemos otro segundo tipo de diezmos que se realizaban, o que se tienen que realizar, una vez esté seleccionado o esté construido el lugar donde el Eterno haya establecido allí su nombre. Muy bien. Muy bien, y bueno, vamos a finalizar ya con esta partecita. Esta última dice: cuando Hashem tu Elohim amplíe tu territorio como te prometiera, y digas, quiero comer carne, porque será tu deseo comer carne, podrás comer cuanta carne quieras. Si el lugar que Hashem elija para reposar su nombre está delante de ti, podrás faenear del ganado mayor y del ganado menor que Hashem te diera. De forma que Hashem te ordenó, y podrás comer aquella carne allí donde vivas. Todo lo que desees. Sin embargo, puedes comerlo libremente como si fuese carne de ciervo o de gacela. Una persona impura y una persona pura podrán comerlo juntos. Tan solo sé fuerte para evitar ingerir la sangre, pues la sangre es el alma y no se debe ingerir el alma con la carne. No comas la sangre, derrámala sobre la tierra como agua, no la comas, y entonces te irá bien, a ti y a tus descendientes, por haber hecho lo correcto a los ojos de Hashem. Sin embargo, las cosas que hayas consagrado y las promesas de ofrenda, deberás tomarla e ir al sitio que elija Hashem, tu Elohim. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver de lo importante que es el kashrut, nuevamente. Cómo Moshe va a hacer mención a que cuando hayan deseos de poder comer carne, que cuando les habla acerca del deseo de que ellos pueden comer carne libremente, habla de aquella carne, o decir, de aquellos animales que no han sido consagrados para poder llevarlos a Jerusalén. Que libremente ellos pueden comer por libre disposición. Y aquí Moshe entonces les aclara nuevamente, les exhorta de que se debe faenear ese ganado, tanto el mayor y el menor, de la manera, aquí está la clave, el principio en el versículo 21, dice, de la forma que Hashem te ordenó. ¿Y dónde lo ordenó? Y podrás comer la carne allí donde vivas, todo lo que desees. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí dice, deberás hacerlo, fanear el ganado para consumo, de la forma que Hashem te ordenó, y podrás comerlo allí donde vivas.
¿Dónde está escrito en la Torá cómo Hashem dio la forma, cómo faenear un ganado mayor o menor? ¿Lo tenemos en la Torá? Porque aquí estamos leyendo textualmente, o como dice Joseph, en sentido peshat, en el literal, dice, de la forma que Hashem te ordenó, y podrás comer esa carne allí donde vivas. Todo lo que desees. Muy bien, entonces aquí viene el peso que tiene no solamente la Torá escrita, sino también la forma de cómo hacerlo a través de una Torá oral. Por eso la explicación de la Torá oral tiene que respaldar a la Torá escrita. Si no sabemos la Torá escrita, queremos aplicar Torá oral, vamos a estar un poco cruzados y perdidos. Entonces la base es la Torá escrita, por la cual aquí Moshe dice la forma que Hashem te ordenó hacerlo y poder comerlo. Bueno, este es un tema amplio, donde ahorita no nos va a dar el tiempo para poder tocarlo y conlleva mucho también. Tenemos que tener mucha capacitación para poder hacerlo, para poder vertir opiniones y algunas interpretaciones. Pero lo que sí es de que hay muchas alajot, muchas formas, leyes de cómo se debe comer la carne de un animal vacuno, de ganado mayor o de ganado menor, para hacerlo de la manera prescrita por la Torah, o que la Torah, que Hashem mismo, mire, fíjense, dice que Hashem te ordenó, es decir, que es una misvá. Es una misvá de cómo Hashem ordenó hacerlo de esa manera para no ingerir sangre. Y fíjense, aquí leímos el versículo 23. Tan solo sé fuerte para evitar ingerir la sangre, pues la sangre es el alma y no debe ser ingerida el alma con la carne. El 24, y no comas esa sangre, derrámala sobre la tierra. El versículo 25, no la comas, ahí está, en el versículo 25, no la comas y entonces te irá bien. No solo a ti, sino también a tus descendientes por hacer, fíjense, ¿cuál es la consecuencia? Por hacer lo correcto ante los ojos de Hashem. Eso es lo que Hashem quiere. Esa es la forma que hay que hacerlo. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, hay que investigar. Hay que ver cómo Hashem quiere. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener como meta y como objetivo. Tal vez es un poquito complicado por la situación en la cual nosotros nos encontramos, pero como dicen los hajamim, si está en el deseo en el corazón, entonces se puede llegar a cumplir. Hashem, si en nosotros está en querer cumplir una misbah o querer observar algo que Hashem ha determinado que hay que hacer, Hashem pone lo demás. Simplemente nosotros hacemos nuestro esfuerzo y Hashem pone personas, pone los medios, pone el tiempo y todo lo demás. Pero siempre y cuando tengamos presente en que tenemos que tener temor en las cosas que el Eterno nos ha permitido cumplir y aquellas que no nos ha permitido realizar. Muy bien. Bien, por hoy vamos a quedar aquí en este estudio. Ya para el día jueves, Bezrat Hashem, con la ayuda del Creador, también va a estar con nosotros compartiendo seguramente nuestro More William, y ahí también va a estar vertiendo algunas opiniones bastante interesantes acerca de esta parashá. Y así vamos a seguir también estudiando un poco más acerca de esta parashá. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar con este estudio y agradecidos a ustedes por su tiempo y por permitir también estar en este estudio. El Eterno bendiga sus vidas y nos vemos el día jueves para el próximo, para continuar este estudio de esta parashá. Shalom con todos, muchas gracias. Toda Rabá. Shalom, Bendiciones para todos. gracias.
Shalom, hermano. Shalom. Shalom, shalom. Buenas noches, shalom. Shalom, shalom, bendiciones. Shalom, hermano.